Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal. Jaime, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, en estos últimos días que se está analizando, que se han analizado las distintas medidas económicas que ha tomado el gobierno, que han resultado fracasadas, ahora está en análisis, precisamente hoy empieza el análisis del proyecto de ley de reactivación económica enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay una coincidencia general entre que se está pidiendo un sacrificio enorme a distintos sectores del país, pero el gobierno no ha cumplido su tarea. Y muchas de las tareas puestas, inclusive o impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que son, digamos, es el programa que entiendo se está poniendo en práctica en este momento. ¿Cómo lo analiza usted y qué es lo que está pasando precisamente en el gasto fiscal y para ver si realmente han podido hacer algo más o no? El Ecuador gasta más que los ingresos que tiene, ¿no? Se puede ver en este cuadro. El Ecuador gasta 24.000 millones y tiene ingresos por 19.000. Es decir, le faltan 5.000 millones de dólares. Ahí está el centro del problema. Ahí está el centro del problema. Pero 5.000 millones de dólares, a veces en el Ecuador no hemos dimensionado correctamente lo que significan los millones de dólares. Hemos perdido la perspectiva. Hemos perdido la perspectiva. El déficit de 5.000 millones de dólares es más que todo lo que se recauda en el país por impuesto a la renta. Es el 80% de la recaudación del IVA. Lo que quiere decir que si quisiésemos equilibrar las cuentas públicas, tendríamos que duplicar el pago de impuesto a la renta o subir en el 80% el IVA. Ahora bien, ¿cuál es la composición del gasto público en el Ecuador? El Ecuador gasta para policía, para las Fuerzas Armadas, para el bienestar social, que son los bonos y otros gastos, educación, salud, vivienda, las seguridades sociales, que son ISFA. A la seguridad social este año hay que darle 1.240 millones de dólares. Intereses de la deuda, 3.500 millones de dólares. Y las asignaciones a los municipios y las prefecturas, todo eso suma 22.000 millones de dólares. Es el 93% del gasto. Entonces, cuando se dice que hay que reducir el gasto público, hay que mirar la inflexibilidad de este gasto, claro, y las dificultades, en dónde se gasta y cómo se gasta. Pero entonces podríamos ya establecer una primera premisa de que no hay un desperdicio en ese gasto público, porque de eso se le acusa al gobierno, ¿no? De que en el Ecuador se gasta mucho versus otros países de la región. Aquí creo que es el 34% del PIB y en otros países es el 24%. Se gasta bastante, sí. Pero como acabamos de ver, en estos sectores, que son supuestamente los sectores en los que el Estado debe gastar, se está por ver la eficiencia de ese gasto, claro, que es otra cosa. Pero además, en la composición de este gasto hay un gasto corriente y hay un gasto de inversión. El gasto corriente del Estado está en sueldos. La mayoría del gasto del presupuesto, más de 9.000 millones de dólares. El gasto operativo del Estado, 2.400 millones. Intereses de la deuda pública, 3.500 millones. Las seguridades sociales, 2.000 millones. El bono de desarrollo humano, 700 millones. Becas y otros gastos. Y el gasto corriente de los municipios y consejos. El gasto corriente del Estado es el 87%. Es importante que el país tenga claro estas cifras, porque mucho se habla en el Ecuador de que hay que reducir el gasto, que es importante atender a los sectores sociales por otro lado, que por qué se reduce la inversión. Pero en el Ecuador,
cualquier solución a la reducción del déficit fiscal solo tiene dos opciones. Se aumentan ingresos o se reducen gastos o se combinan las dos cosas. Ahora bien, ¿qué opciones en estos números tiene el Ecuador, no el gobierno, el Ecuador, para reducir este déficit? ¿Por qué? Porque el Ecuador no puede, bajo ninguna circunstancia, mantener un déficit de esta naturaleza. Correcto. Un déficit de esta naturaleza significa menos inversión, más pobreza, menos empleo, menos perspectivas de desarrollo para el país. ¿Pero qué tiene que hacer el Ecuador? Entonces, exacto. ¿Cuáles son las alternativas? ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la clave mágica? No sé si ya estamos hablando ya de cosas que sobrepasan lo natural. Puede usted ver los números. Esos son los números sobre los que hay que discutir, no sobre otras cosas. Todos tienen que discutir sobre esta realidad. ¿Cuál es la opción? Más ingresos. ¿Impuestos? Ya no hay de dónde más. Más ingresos eliminando el subsidio a los combustibles. Era una alternativa, pero encendió el país. Ecuador bloqueado. Por el lado del gasto, la inversión pública se ha reducido al mínimo. Este rato está en algo más de $1.000 millones. Nada. Por el lado pero hablemos de eso. ¿Por qué hablamos del gasto? O sea, el momento en que se incrementa el gasto, se dinamiza la economía. ¿Es correcto? Pero un nivel de gasto público adecuado dinamiza sí la economía, pero cuando se puede sostener. El Ecuador no puede sostener un gasto con deuda y con petróleo. Entonces, vayamos por partes. En los ingresos, bloqueado el país. En el gasto, la inversión se ha reducido. Luego tenemos salarios. Mucha gente dice, y entre esos yo, que es necesario reducir el tamaño del sector público. Pero, en el caso de sueldos, usted puede ver, el 70% de los sueldos se va en policía, Fuerzas Armadas, educación, el bienestar social y la salud. El 70% de los sueldos. Pero ahí, Jaime, ahí hay que entrar a ver la calidad. Porque, por ejemplo, hablemos de salud. Sí, hablemos de salud. Dentro del gasto de salud y de los sueldos que se pagan en salud, habría que ver cuánto se va en burocracia y en que no aporta también a que el sistema sea efectivo, sea positivo y sea un buen servicio para los ciudadanos. Y, por ejemplo, la estructura, que es lo que se cuestiona, la estructura correísta, que es extremadamente burocrática, se mantiene. Entonces, por ejemplo, tenemos en el Ministerio de Salud, estaba tratando de buscar el dato que lo tenía aquí en mi celular, pero son como 3 viceministerios y ni sé cuántas secretarías, ni sé cuántas subsecretarías, y a la práctica hoy no hay medicinas para la gente. La gente se está quejando, no hay medicinas para entregarle a los enfermos catastróficos o para las atenciones, distintas atenciones en la salud. Sin ninguna duda que es importante reducir la masa salarial del sector público y hacerla más eficiente. Cierto es que el 70% del gasto está en esos sectores. O sea, en la parte administrativa. En la parte administrativa y también en médicos, en profesores, en policías, en militares, ¿no? ¿Sí? Necesariamente hay que reducir el tamaño del sector público y desmitificar estos sectores sociales. El Ecuador tiene que ser eficiente en el gasto de estos sectores sociales y en el resto de la burocracia. No puede ser que haya instituciones públicas en donde los empleados, porque no tienen lugar donde trabajar o sentarse, van, firman y luego regresan a las 8 horas a firmar porque no tienen dónde estar. Pero si no tienen dónde estar, tampoco tienen nada que hacer. Están de más. Y los que tienen en dónde sentarse, tampoco trabajan las 8 horas al día. Hay mucho que hacer allí. El gobierno ha hecho algo, pero es insuficiente. Pero ahora aquí todo el mundo se pone bravo y nadie propone cosas. Es decir, todo el mundo dice, a mí no me toque.
pero tampoco propone qué hacer. Entonces, por ejemplo, se propuso en un inicio que para también ahorrar se reduzca de 30 a 15 días las vacaciones en ese sector público, mucho del cual es totalmente ineficiente. Y dicen que argumentan que como el sector público no gana utilidades, entonces que tienen que extenderle las vacaciones. ¿Eso tiene lógica? ¿Tenemos que financiarles así los ecuatorianos las vacaciones a los burócratas? No tiene ninguna lógica, porque necesitamos un aparato estatal eficiente y compatible con la capacidad de la economía para sostenerlo. En el año 2006, el pago total de servidores públicos era el 6% de lo que produce el país. Ahora es del 10%. El promedio en América Latina está entre el 5 o 6%. Allí hay mucho por hacer. El problema de fondo, Janet, es que se tiene que entender en la sociedad que el valor principal para progresar es tener cuentas públicas ordenadas, superavitarias, porque el Ecuador jamás va a tener inversiones, va a tener oportunidades de que la gente, que los jóvenes tengan trabajo, sin tener cuentas públicas en orden. ¿Cuándo progresa una familia? Cuando ahorra toda su vida. Así es. Cuando organiza sus cuentas, cuando deja de gastar más de lo que gana. ¿Cuándo progresa una empresa? ¿Cuándo progresa una empresa? Cuando tiene utilidades, cuando reinvierte sus utilidades, cuando normalmente toda la vida progresa, crea trabajo, ahorra y va creciendo. El Ecuador no puede continuar con déficits fiscales como lo ha hecho en los últimos 50 años. En el 72 el Ecuador comenzó a exportar petróleo. Desde allí hemos estado viviendo todos los días, despertándonos con el precio del petróleo. En casi 50 años siempre hemos tenido déficits fiscales, con excepción del 2000 al 2007, 2006, donde hubo superávit de las cuentas públicas, un gasto público 20% del PIB, no el que hay ahora, hubo ahorros fiscales y en general la economía creció, hubo menos pobres. Mire usted, la suma de los déficits públicos entre 2007 y 2018 fue 39.000 millones de dólares. El subsidio a los combustibles en ese mismo periodo fue de 40.000 millones de dólares. Eso es igual a la deuda externa que tenemos ahora. El Ecuador no puede seguir en ese ritmo ahora, de endeudamiento. Pero Jaime, ¿qué hacemos? Pero es importante para encontrar las soluciones, ver lo que se ha hecho mal. Del endeudamiento que hubo en los años anteriores, se colocaron bonos basura. ¿Cuáles son esos bonos basura? Esos bonos que compran los especuladores y que a usted le cobran o al Ecuador le cobran el 9%, el 10% de interés, mientras en Europa las tasas de interés son negativas y tienen un alto riesgo, por eso llaman bonos basura. De estos 17.700 millones de dólares, pagamos por intereses 1.600 millones de dólares al año. Lo que iba a rendir la eliminación de los subsidios a los combustibles fue 1.500 millones de dólares. Lo que esta cifra traduce, la irresponsabilidad de mantener déficit y endeudarse a esas tasas. Y le cuesta al Estado, o le costaría, la eliminación de los precios de los combustibles. Ese es el costo. ¿En qué fechas son esos bonos basura? Entre 2007, los bonos basura se colocaron entre 2014 y hasta hace poco, o 2.000 millones. Todo se empezó en el gobierno de Correa, pero se ha cometido el mismo pecado en este gobierno. Ya. Entonces, mire lo que la sociedad debe comprender. Para no generar más ingresos, reducir gastos, la salida fácil era colocar estos bonos, claro, incluso en este gobierno. Y allí la sociedad, los políticos, los trabajadores, nos salieron a las calles a decirle al país por qué nos estamos endeudando de esa manera. Pero sí, en cambio, se reclama más dinero para educación,
para salud, más dinero para los municipios, para los consejos provinciales. Todo el mundo le reclama dinero al Estado, pero nadie está dispuesto a darle $1 para que se financie ese gasto. Hay que tener claro, Janet, que los gobiernos administran los recursos de toda la sociedad. Nosotros le entregamos impuestos y petróleo para que administre el gobierno y ese dinero lo gasta. Y cuando el Estado gasta más, la sociedad tiene que pagar, ya sea con impuestos o con deuda. Ahora, el Ecuador está bloqueado. No puede generar más ingresos con impuestos. No puede reducir sustancialmente el gasto por lo que usted acaba de decir. Todo el mundo protesta cuando se reduce el gasto público. Y tampoco puede endeudarse, porque a este ritmo no puede seguir endeudándose. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Señores, indígenas, trabajadores, estos son los números, estos. Sobre esto hay que sentarse a conversar entre todos. ¿Para qué? Para de alguna manera generar ingresos, porque no hay otra salida. Hay que tener más ingresos en el Estado y también hay que reducir gastos. Y ese es el acuerdo que requiere el Ecuador, porque si no, el próximo año vamos a tener un déficit parecido. Pero a ese déficit hay que agregar lo que se paga por deudas anteriores, por las mismas deudas que se han contraído y otros pasivos, otros 5.000 millones. 5.000 más 5.000, 10.000. Correcto. El Ecuador tiene que conseguir el próximo año 10.000 millones de dólares. Es decir, si no solucionamos hoy, el próximo año realmente el caos, la pobreza, el desorden. Esto va no sobre el próximo año, sino los siguientes. Hagamos números. Nos faltan 10.000 millones de dólares. Hay que conseguirlos. Digamos que en el acuerdo con el fondo se revisan los números y las cifras y el Fondo Monetario con los multilaterales le da al país 3.000 millones de dólares. Algo parecido, un poco menor a lo de este año. Nos faltarían 7. En deuda interna el próximo año se vencen unos 2.000 millones de dólares, que lo tienen el IES y etc. Normalmente se renuevan esas deudas, ¿no? Se las extiende, aunque allí hay la duda de que el Seguro Social no puede hacerlo porque requiere plata. Pero asumamos que eso ocurre, tendríamos 5.000, nos faltarían 5.000 millones de dólares. ¿De dónde consigue el Ecuador 5.000 millones de dólares? Tiene que bajar el déficit. Digamos que baje el déficit a unos 4.000 millones, asumiendo de que esta ley que está en el Congreso rinde algo. 700 millones dicen. Eso no va a ser. Allí ya todos se están oponiendo a generar más ingresos. La reducción de los combustibles está en ciernes, pero vamos a asumir que ocurre que conseguimos 1.000 millones en eso. Nos faltaría 4.000 millones. Vamos a otra vez a colocar bonos basura por 4.000 millones de dólares. Y a seguir siendo irresponsables. Los últimos 2.000 millones que se colocaron le van a representar al país el próximo año 180 millones de dólares adicionales en el pago de intereses. Entonces, el próximo año va a ser crítico. El Estado va a tratar de sobrevivir y luego viene el 2021. Los primeros meses del 2021, cambio de gobierno. El próximo gobierno va a recibir una situación precaria. ¿Qué tendrá que hacer? Subir impuestos, reducir más los combustibles, reducir gasto. La gente saldrá nuevamente a las calles. Los indígenas, los trabajadores, no. Es una ceguera en el manejo de la economía y fiscal. Jaime, entonces, en conclusión, primero, no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas, sin duda. Segundo, y si usted me ayuda a corroborar, lamentablemente, por la situación económica y lo que los números nos revelan, si es que hay una solución, tiene que ser una solución real y dolorosa. Dolorosa para los pobres, para la clase media y para la clase alta, que es, digamos, rica, que le llaman aquí, que es mínima, pero tiene ingresos importantes. No hay soluciones mágicas en la economía y en el arreglo de las cuentas públicas. Pero, los sacrificios que tiene que hacer toda la población para corregir el problema fiscal y de la economía son infinitamente menores del beneficio de mantener
una economía sana y cuentas públicas ordenadas. No hay otra manera. Señores, si el Ecuador no arregla sus cuentas públicas, que aún arreglándolas no es suficiente, porque tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un entorno para la inversión, tiene que haber estabilidad tributaria para que vengan los inversionistas. Si no hay ese conjunto de cosas, el Ecuador va a ser cada vez más pobre. Y los pobres que son ahora pobres van a ser más pobres y no va a haber trabajo. Porque además hay algo importante, Janet. Tenemos una economía dolarizada, ¿no? El dólar y un sistema financiero sólido en este momento están sosteniendo al país. Así es. En este momento. Pero si el Ecuador quiere progresar, tienen que haber dólares por más exportaciones y por más inversión extranjera directa. No hay otra manera. Y para que vengan esos dólares, necesitamos cuentas sanas y una economía sana y un sistema financiero sólido. Cuidado, país. Si sigue en esta dirección, cuidado, va a abusar de la dolarización y va a abusar de la solidez del sistema financiero. Son estos temas los que tiene que discutir el Ecuador. No el tractorcito. No que esto hay que financiar con 70.000 millones de corrupción, no que les han dado a los empresarios, les han condonado 4.000 millones, cualquier cosa. Estos son los números y esta es la realidad. Jaime, le agradezco muchísimo por la claridad con la que ha expuesto la situación, por el llamado que le está haciendo el país, y yo quisiera hacer simplemente un llamado especial a los asambleístas, que solo están pensando en el próximo año electoral. Esta es la situación y en gran medida estamos también en sus manos. Así que no hay nada más que decir. A revisar una y otra vez esta entrevista y lo que ha dicho Jaime Carrera esta mañana, que es muy clarificador, clarifica mucho la situación y la mente. Gracias, Jaime. Gracias, por invitarme. Vamos a